Continuamos con La Noche. Según la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, son 41 las personas que mantienen detenidas por alguna relación con la ola de protestas desatada en el país el 12 de febrero de 2014. Entre los privados de la libertad hay 27 civiles y 14 funcionarios de la fuerza pública. El dirigente opositor Leopoldo López hace parte de la lista de detenidos que aún esperan les sea resuelta su situación judicial. A pocos días de cumplirse un año de la entrega de López, su defensa le exige a la justicia venezolana que garantice que el juicio sea público y pueda tener la presencia de observadores internacionales. El estallido social que vivió Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014 puso al descubierto una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos, situación que sigue vigente y tiende a agudizarse cada vez más. En lugar de responder con diálogo y soluciones concretas a las demandas por las agobiantes necesidades en materia de salud, alimentos y sobre todo seguridad ciudadana, el régimen chavista infiló sus baterías con mayor intensidad contra las voces opositoras. Leopoldo López. El dirigente opositor Leopoldo López fue señalado por el gobierno de Nicolás Maduro por su supuesta responsabilidad en los hechos violentos del denominado 12F y que cobraron la vida de 3 personas. Acusado de instigación pública, daños a la propiedad y asociación para el delito, permanece preso desde el 18 de febrero de 2014, día en que decidió entregarse. Yo le juro que vamos a vencer y que muy pronto tendremos una Venezuela libre y democrática. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, sigue buscando ante instancias internacionales que aboguen por la liberación del dirigente opositor. Qué bonito que sintamos apoyo de países que definitivamente están preocupados por la realidad humana y por la crisis humanitaria que estamos a punto de tener en Venezuela. Escarano y Ceballos. Los alcaldes de San Cristóbal, ciudad del estado Táchira, Daniel Ceballos, y de San Diego, en el estado Carabobo, Enzo Escarano, también engrosaron la lista de opositores en la mira del régimen venezolano. Fueron 10 meses y 15 días muy duros. Sí hubo la parte de tortura y creo que la tortura comenzó precisamente con el juicio. Ambos mandatarios locales fueron detenidos el 19 de marzo de 2014. Escarano fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión por desacatar una orden que obligaba a los alcaldes a impedir bloqueos durante las manifestaciones estudiantiles. Cumplida su condena, el pasado miércoles 4 de febrero recobró la libertad junto a quien fuera director de policía en su municipio San Diego, Salvatore Lucchese, quien estuvo en prisión el mismo tiempo y por los mismos señalamientos. Encerrados 23 horas al día, únicamente nos daban 1 hora para poder llevar un poquito de sol, encerrar una celda. Después de estar 3 meses y medio totalmente incomunicados, fue que nos permitieron, nos abrieron los pisos para que nosotros medio nos pudiéramos comunicar. Pero el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, aún permanece en la cárcel Ramo Verde a las afueras de Caracas, donde está recluido Leopoldo López. Allí purga una condena de 12 meses, también porque, según la justicia venezolana, no impidió las barricadas durante las protestas. Además de la sentencia a prisión, fue separado de su cargo. Saludamos en Miami, Florida, a Carmen Jiménez. Ella es presidenta de USA Refugees and Immigrants, una organización sin ánimo de lucro que aboga por los inmigrantes y los refugiados. Y este jueves hará una concentración en Miami para conmemorar las protestas del 12 de febrero. Bienvenida a NTN 24, señora Jiménez. Jason, muy buenas noches a tu público. Gusto en saludarles. ¿Por qué han decidido salir a protestar? Bueno, lo que está aconteciendo, Jason, es que el día 12 de febrero de 2014 hubo un problema en Venezuela sumamente grave. Los estudiantes salieron a protestar y buscando, ¿no?, la libertad y la democracia de nuevo en Venezuela. Lamentablemente, consecuencia de esto, la organización o la institución Cadivi, Sencoex hoy en día, dejó de pagarle las divisas a los muchachos estudiantes alrededor del mundo.
Parte de esos estudiantes están en Estados Unidos sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad de la organización CENCOEX o de la institución CENCOEX encargada de darles sus divisas. Las universidades de Estados Unidos han sido sumamente nobles y han dejado que los estudiantes continúen estudiando sus carreras, pero ya la deuda es muy grande. Así que hemos decidido, y por digamos, petición de los mismos estudiantes en Estados Unidos, hemos decidido hacer una concentración solicitándole al gobierno de Estados Unidos que medie en esta situación de manera tal que los estudiantes venezolanos que sufren las consecuencias de la irresponsabilidad de CENCOEX y de Maduro, pues puedan tener una salida quizás diplomática para que sus fondos sean restaurados y ellos puedan volver a estudiar. Señora Jiménez, no solamente lo que usted nos está contando pues está ocurriendo en los Estados Unidos. Esta mañana lo reportábamos desde España. Los estudiantes no tienen divisas porque el régimen venezolano ha decidido unilateralmente no otorgarlas. Y esto en medio de la conmemoración del 12 de febrero, cuando fueron los mismos estudiantes los que estaban en Venezuela marchando, reprimidos, amenazados, encarcelados. ¿Considera usted que ahora hay una arremetida del régimen de Nicolás Maduro hacia los que están afuera? Por supuesto, eso se llama en Estados Unidos retaliación. Y nosotros y los estudiantes tienen muchísimo miedo y nos han solicitado justamente que demos la cara por ellos, porque si a ellos les cortan su estatus F1 o la visa I-20, pues ellos van a tener que regresar a Venezuela. Y ser forzados a regresar a Venezuela significa ser amedrentados, perseguidos y posiblemente sufrirán las mismas consecuencias que nuestros nobles estudiantes en Venezuela, que o son apresados o son muertos por los organismos del Estado o son, digamos, torturados por los colectivos o por cualquiera de estas fuerzas armadas sin ningún tipo de autoridad, digamos, para hacer estos castigos morales, físicos y realmente aterradores en contra de nuestros nobles estudiantes. En nuestros estudios en Washington, señor Pedro Burelli, exmiembro del Comité Ejecutivo de PDVSA Petróleos de Venezuela, quisiera preguntarle si además hay una arremetida contra los exiliados, y se lo pregunto concretamente porque fue Nicolás Maduro el que dijo que con nombre y apellido en cadena nacional los venezolanos que estaban en el exterior, llamando narcoestado, como usted también nos lo contaba hace algunos minutos, a Venezuela, debían ser procesados por la justicia venezolana. Bueno, yo creo que todos somos perseguidos. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que este gobierno ha hecho es democratizar la persecución, ¿no? Persiguen a cualquiera y en la medida que hay un crecimiento de la disidencia y mucha gente no tiene miedo, está dispuesto a decir lo que opina, obviamente el gobierno va a buscar la forma de perseguirlos. Yo creo que en el caso particular de un grupo de Miami, de BEPEX, que sacó un comunicado, el presidente dijo que iba a publicar las fotos para que la gente supiera quién era, que lo iba a perseguir, que iba a una especie de amedrentamiento, muy parecido a lo que hace el presidente Correa en Ecuador con sus críticos. Pero yo creo que esto va a seguir. Yo creo que lamentablemente este gobierno tiene la piel muy delgada, pero en realidad es muy frágil porque de verdad tiene mucho que esconder. Yo creo que Nicolás Maduro le tiene miedo no a lo que nosotros sepamos que él ha hecho. Nicolás Maduro tiene miedo de lo que él mismo sabe que él ha hecho. Realmente son los crímenes de él y de su entorno lo que básicamente lo tienen perturbado, y yo creo que vamos a ver muchas cosas peores, porque alguien que tiene tan poca calma, alguien que está tan asustado y alguien que tiene tan poca opción, no le quedará sino dar lo que se dice típicamente que son patadas de ahogados. Sí, yo creo que estamos entrando en un proceso particularmente difícil. Es decir, yo creo que obviamente no tener dinero acelera, hace mucho más trágico todo. El dinero tapó mucho durante el gobierno de Chávez, pero hoy en día yo creo que lo que fundamentalmente va a terminar la actuación del gobierno son los miedos que tiene un régimen que se halla y se encuentra totalmente descubierto tanto en su criminalidad como en su incompetencia.
Señor Antonio Ledesma, en Caracas, sin duda ya hoy son menos los venezolanos que quedan en su país. Muchos han salido en un éxodo ante la falta de alimentos, ante la escasez económica, la inseguridad, pero pareciera ahora que en una especie de látigo quisiera alcanzar el régimen de Nicolás Maduro a todos los venezolanos que también están fuera del país. Es que hay venezolanos que, como lo dijo una vez, lo escribió Octavio Paz, están desterrados en su propia tierra. Son esos venezolanos que, como lo decía el doctor Burelli, sienten miedo de expresar sus ideas, comerciantes que son estigmatizados como agiotistas, como especuladores, líderes políticos que son víctimas de una canalla persecutoria, académicos, periodistas, y además de un país que invirtió los términos. Venezuela abrió sus fronteras para recibir oleadas de inmigrantes de muchas partes del mundo. Yo mismo soy fruto de una mezcla de venezolana con un italiano, y aquí en Venezuela echaron raíces hijos y nietos de españoles, de gente que vino del Medio Oriente, de colombianos, ecuatorianos, de argentinos, de chilenos, y resulta que ahora tenemos más de 1 millón de venezolanos en el exterior. Eso que decía la señora Jiménez nos obliga a hacer una pregunta: ¿dónde están los miles de millones de dólares que pudieran utilizarse para financiar los estudios de venezolanos que están poniendo al servicio del futuro su talento? Y cuando se habla del narcoestado, no es que lo diga yo, es que aquí, en primer lugar, lo dijo la doctora Mildred Camero, que fue presidenta del Instituto de Drogas de este gobierno, designada por el presidente Chávez, y en un libro narra una serie de relaciones supuestas de este gobierno con el narcotráfico. Es que lo ha dicho un señor que fue ministro de Finanzas de este gobierno, el señor Rafael Licea, que además fue gobernador del estado de Aragua. Es que lo ha dicho quien fue magistrado al servicio de este gobierno, el magistrado Aponto. Es que lo acaba de declarar quien fue o es el capitán de corbeta. No estamos hablando de cualquier testigo cooperante anónimo, estamos hablando de un capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional. Y resulta que han sido exministros de este gobierno, como el doctor Giordani, quien confesó públicamente que nada más durante el año 2013 se llevaron de Cadivi, de las oficinas de Cadivi, más de 20.000 millones de dólares. Y este gobierno le niega las becas a los estudiantes. Este gobierno pone a sacrificarse a los venezolanos haciendo cola para ver si consiguen medicamentos o consiguen alimentos, mientras le sigue regalando el petróleo a Cuba. O sea, no hay dólares para financiar las becas de estos estudiantes, pero sí hay dólares para mandarle programas o financiamiento al señor Ortega en Nicaragua para seguir financiando proyectos con dinero venezolano en muchas partes del mundo. Esas son las cosas que el pueblo está condenando y protestando. Señor Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, quiero agradecerle mucho este contacto con el programa La Noche. Buenas noches, Jackson. Un gran abrazo a ti y a toda la comunidad del Caribe, de América Latina y de los Estados Unidos. Y en Miami, Florida, a Carmen Jiménez, la presidenta de USA Refugees and Immigrants. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes y a NTN 24 siempre por su soporte a las comunidades, a los estudiantes. A propósito de nuestro tema del día, les seguimos consultando a nuestros televidentes si creen que es ineludible el derrumbe del régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo afirma la oposición venezolana en un documento en el que propone un acuerdo para la transición en Venezuela. Síganos respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Esto nos dicen a esta hora tuiteros: Albatros, todo depende de las ganas de los venezolanos de retornar a la normalidad. También escribe Sandra González: debería ser ineludible, pero hasta que no saqueen a toda Venezuela no se irán. Oscar Ramos: ¿cuántos años llevan los Castro en Cuba? Dependerá de cuánto toleren los venezolanos sus calamidades por escasez. Vamos a la pausa, ya regresamos para seguir hablando del estallido social que vivió Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014 y que puso al descubierto una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.